Vamos a comenzar el estudio dentro de la serie que estamos teniendo de misiones y queremos comenzar un estudio sobre Nehemías. Y vamos a analizar Nehemías desde la óptica, de la perspectiva como misionero. Y vamos a ver el corazón de Nehemías, dónde estaba el corazón de Nehemías. Y quisiéramos leer los primeros versos, o el primer capítulo del libro de Nehemías. Y dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné. Lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella nos enseña, nos advierte, nos instruye. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos que no oigamos solamente tu palabra, sino aquellos que la llevemos a la práctica. Tú te complaces con los hacedores y no con los oidores olvidadizos. Haznos como uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el libro de Nehemías es un libro muy interesante. Muchas veces estamos pensando qué necesitamos. Y a veces cuando estamos en la búsqueda de aquellas cosas que necesitamos, a veces nosotros estamos pensando, están viviendo en estos tiempos en Yucatán un momento histórico, están a punto de tener una elección dentro de unos días. Y la gente comienza a cuestionarse lo que los funcionarios de los gobiernos han hecho, si han hecho esto o aquello. Muchos comienzan a decir: bueno, si yo hubiera estado en su lugar, o si hubiera estado tal en su lugar, hubiera hecho las cosas de una forma diferente. Cuando vemos nosotros la sociedad contemporánea, cómo andan, por ejemplo, la sociedad educativa, las escuelas en los tiempos contemporáneos, salvo que usted vaya a alguna escuela cristiana, las escuelas públicas y todo, se encuentran malísimas. La situación está Alguien debía hacer algo por cada uno de ellos, y muchas veces nosotros nos ponemos y juzgamos muchas de estas cosas. Es fácil analizar, es fácil escudriñar, es fácil hablar acerca de los problemas del mundo, y realmente hay muchas personas que son críticos en cuanto a los problemas de este mundo. Muchas veces somos quejosos en cuanto a cómo están las cosas, cómo debían andar. Y nosotros tenemos que entrar que muchas veces nosotros asumimos los puestos y los lugares de los profetas y los capitanes que tratamos de resolver los problemas de los demás. Sin embargo, nosotros, en vez de juzgar y criticar, muchas veces necesitamos personas como Nehemías. Personas que, en vez de discutir la situación, comiencen a hacer algo al respecto. Y esto nosotros lo vamos a ver en la vida de Nehemías. Y antes de entrar a analizar lo que hizo Nehemías, quisiera leer un capítulo, y quiero que tengan paciencia, un capítulo de la Biblia en el libro de Esdras, y en el capítulo 4. Dice: oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel. Y los jefes de las casas paternas le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Adón, rey de Siria, que nos hizo venir hasta aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, y todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá, de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitirades, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Sisai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. A tal fecha escribieron Reún, canciller, y Sisai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Y los demás pueblos del grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y en las demás provincias del otro lado del río. Y esta era la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio, rey, que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario que los reyes será menoscabado. Siendo que los que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y hagas saber que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región del más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, y a Sisai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás al otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantaba contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y Sisai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Muchas veces cuando leemos Nehemías lo disociamos del contexto de lo que estaba ocurriendo. Nehemías tenía una posición, Nehemías ocupaba un lugar. Nehemías hoy en día para nosotros no significa mucho ser copero del rey, pero en aquel tiempo era la persona de más confianza del rey. El rey tenía tanta confianza en esa persona que depositaba en él su propia vida. Recuerden que era la persona que probaba, podía haberse hecho el que probaba cualquier alimento, y él mismo que tenía acceso a los alimentos pudo haber introducido cualquier tipo de veneno, pudo haber conspirado en contra del rey. Fíjense el grado de cercanía que existía entre el rey y su copero. Nehemías había nacido en la cautividad, él no había nacido estando acá, él no había nacido allá, y estaba, vamos a decir, viviendo una vida prácticamente cómoda. Vivía en el palacio del rey, comía la misma comida del rey, estaba realmente disfrutando de humanamente las mejores condiciones de ese tiempo, sin esforzarse mucho, sin tener que trabajar, sin que hacer. Él era la persona de confianza del rey. Tenemos que entender ahora que estar en una condición de comodidad y encontrarnos en un puesto de comodidad no implica que nosotros seamos anuentes a nuestra responsabilidad. Muchas veces estamos viviendo en lugares o estamos viviendo en situaciones en las cuales no estamos viendo cosas que están ocurriendo en otros lugares lejanos.
Hay hermanos que están sufriendo persecución, hay hermanos que están llevando el evangelio a lugares. Hay lugares en esta tierra donde todavía no se ha predicado el evangelio de Jesucristo y nosotros podemos encontrarnos en una situación muy similar a la de Nehemías. Podemos encontrar en la situación de que estoy cómodo en el lugar donde estoy. Quizás estás terminando el high school, quizás estás por comenzar una universidad, ya estás trabajando, ya has logrado ciertos objetivos que te habías trazado en la vida y estás disfrutando de ese tiempo de sosiego. Pero aquí alrededor de estas paredes estamos viendo una cantidad de tarjetas que están describiendo situaciones en las cuales se encuentran muchos de los pueblos en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Quizás no te has tomado todavía el tiempo para comenzar a leer ahí de esos pueblos menos evangelizados, de esos que tienen menos del 2% de evangelización. ¿Qué necesidad espiritual pueden tener cualquiera de ellos? Nehemías no era este tipo de persona. Vamos a ver un Nehemías que no solo que ocupaba este lugar, sino que estaba motivado e interesado por saber qué estaba ocurriendo en Jerusalén. ¿Estás tú motivado e interesado por saber qué está ocurriendo con otros pueblos que no conocen al Señor, con otros que sus muros, sus murallas, sus templos o están derribados o no existen? Yo creo que nos detengamos unos segundos a estar meditando esto. Unos segundos para pensar a qué hemos sido llamados cada uno de nosotros. Nehemías estaba cumpliendo una función específica, pero su llamado era otro. Dice la Escritura: cuando vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Si nosotros vamos a analizar, Nehemías era la tercera generación que Dios iba a permitir que regresara a la tierra. Ya habían 2 generaciones anteriores que Zorobabel había llevado un grupo, Esdras había llevado otro grupo y habían llegado con la intención de reconstruir. Habían llegado con la intención de que Jerusalén volviera a ser esa ciudad. Recuerden que la historia judía está muy relacionada con Israel, no por el tiempo, vamos a decir, esplendoroso que vivieron durante el tiempo de Salomón o durante el reinado de David, sino mucho antes. Desde Abraham, cuando Abraham da los diezmos. ¿A quién le dio los diezmos a Abraham? ¿Alguien recuerda? ¿A quién? ¿A Moisés? A Melquisedec, perdón. A Melquisedec. ¿Y Melquisedec era el rey de qué ciudad? Era la ciudad de Salem. Lo que en este momento ya era Jerusalén. O sea, la historia judía con Jerusalén no viene ya desde cuando el Señor lo manda, sino de mucho antes, cuando ya Dios está usando a Abraham para dar diezmos para aquella ciudad. Después Dios le da aquella tierra. Recuerden que el pecado, recuerden que la desobediencia llevó al pueblo de Dios dividirse, y esa división después y el pecado llevó el juicio de Dios sobre esa tierra. Y parte del juicio de Dios es que iban a ser cautivos. Y los hebreos sufrieron 3 cautividades. Ahora se encontraban en esta cautividad. Estaban en medio de esta cautividad. Y Nehemías estaba preocupado. Nehemías no era una persona que quería quedarse al margen de las cosas. Nosotros podemos preocuparnos por muchas razones. Hay personas que se preocupan porque quieren ser contenciosos. Hay personas que se preocupan porque quieren saber, por chismoso. Nosotros decimos chismoso. No sé si chismoso es una palabra aquí. Es ese que anda por ahí enredado y que quiere saber de los demás solamente por saber. Por sabiondo, por chismoso. Quiere saber cómo andan las cosas. Otros se preocupan porque quieren juzgar a los demás. Mira, eso lo tienen porque se lo merecen. Se lo merecen porque la condición en la cual ellos estaban, Dios trajo el juicio de Dios. Y en estos momentos todos ellos están experimentando lo que merecían. O puede ocurrir como en el caso de Nehemías. Nehemías estaba interesado. Él quería saber. ¿Y por qué? ¿Cuáles motivaciones llevaron a Nehemías a saber? Lo vamos a ver nosotros a medida que sigamos leyendo aquí. Le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Nehemías estaba preocupado por Jerusalén, esa ciudad santa
que tenían cada uno de los judíos. Esa ciudad capital que tenían cada uno de los judíos. Esa ciudad que identificaba, vamos a decir que le daba la identidad nacional a los judíos. Esa ciudad santa en la cual se identificaba la presencia, la especial presencia de Dios para con cada uno de ellos. Recuerden que tipificaba cuando Dios se manifestaba a cada uno de ellos en el templo. Y la historia de ellos siempre estuvo conectada a la ciudad de Jerusalén. Ahora vemos a Nehemías cuando se entera de todas estas cosas. Y el informe que recibió no es el más alentador posible, es un informe desalentador. ¿Qué hacemos nosotros cuando comenzamos a recibir noticias desalentadoras? Ya 2 grupos habían ido, vamos a pensar que son grupos, vamos a pensar y vamos a pensar que son como grupos misioneros. Habían ido 2 grupos a ese lugar y no habían logrado prácticamente nada. Leíamos un momentico en Esdras qué había pasado, porque los chismes, las mentiras y chismes que otros por ahí hicieron, recuerden, y les voy a dar un dato porque después vamos a hablar de esto, que eran samaritanos. Las mentiras y chismes que este grupo, samaritanos, y recuerden después, y ya ustedes empiezan a meter en el banco de información, ¿por qué los judíos y samaritanos se odiaban tanto? Esos chismes habían hecho mella en el propósito de reconstruir la ciudad y habían llegado hasta el rey, y el rey había mandado para allá una carta suspendiendo cualquier tipo y autorizándoles a intervenir a ellos, y entraron ahí con violencia e impidieron la reconstrucción de los muros y el templo. Ahora llega la noticia a Nehemías. El remanente de los que quedaron de la cautividad y en la provincia está en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Recuerden lo que significaba. ¿Qué significaba el muro y las puertas? Muro y puertas para los tiempos contemporáneos, para la guerra contemporánea, un muro y las puertas no es nada, porque las guerras contemporáneas no tienen nada que ver con la intervención terrestre. Las guerras contemporáneas se están desarrollando con aviones, ya ni con aviones, ya lo están haciendo hasta con drones. Esos aparatos medio robóticos, porque son controlados a distancia, que llevan ahí la bomba al lugar donde quieren hacerlo. Pero en aquellos tiempos, los muros y las puertas servían como protección no solo de naciones enemigas, sino protección también en la noche, de asaltantes, de merodeadores, de mucha gente que se dedicaba al robo. La ciudad se encontraba completamente destruida. Y el reporte que estaba recibiendo Nehemías no era un reporte bonito, era un reporte bastante triste. Y dice la palabra que cuando oí estas palabras, ¿qué ocurrió con Nehemías? ¿Qué ocurrió con Nehemías cuando oyó estas palabras? Cuando oí estas palabras, ¿me qué? ¿Quién me puede leer ahí? ¿Me qué? Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, Nehemías rompe a llorar cuando escucha lo que está ocurriendo, cuando oye que los muros de Jerusalén están en ruinas. Ahora Nehemías se lamenta del pueblo. Los judíos estaban prácticamente paralizados, no podían hacer nada porque sin protección, sin seguridad, cualquier banda, cualquier merodeador venía y los podía asaltar. Ahora Nehemías está mostrando su aflicción y su aflicción por la condición de Jerusalén. Y recuerde que Nehemías pudo haber asumido varias posturas. Una, crítico de Jerusalén, tienen lo que se merecen. Y es muchas veces lo que nosotros, tristemente muchas veces el ser humano toma esa actitud y comienza a jugar a los demás. Y a veces vemos naciones y tribus y situaciones que están pasando por momentos y decimos, se lo merecen por no buscar a Dios. Sin embargo, Nehemías sintió aflicción en su corazón. Hay una canción de un cantante hace unos años
cantante de Florida, de una iglesia en Florida, ni sé de qué iglesia es. Se llama Jaime Murrell. Y Jaime Murrell cantaba una canción que decía: ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. No quiero ser más insensible a la necesidad, oh Jesucristo. ¿Qué importancia tiene que nosotros seamos sensibles a la condición, a lo que está ocurriendo, como estaba haciendo Nehemías? Nehemías no solo se quedó en el plano de estar afligido por la condición de Jerusalén, él no se quedó allí. Después de ese dolor inicial, después de esa pena, después del sufrimiento intenso que estaba él teniendo por la condición, él vuelca su corazón a Dios. Él va a Dios en oración. No se queda en el plano del reconocimiento. Muchas veces nosotros comenzamos a inculparnos de cosas, muchas veces comenzamos a lamentarnos. En vez muchas veces de comenzar a lamentarse y afligirse, muchas veces usted necesita ir al Señor en oración. Vaya al Señor en oración primero. Y del Señor vamos a recibir la fuerza que necesitamos para poder seguir adelante. Y no solo quedarnos en el plano de oración, hay que buscar en el Señor la solución, hay que buscar en el Señor la forma que tenga el Señor para actuar más allá de la pena. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones en función de ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Y estamos en una conferencia de misiones y estamos tratando de estimular a cada uno de ustedes y estimularnos a cada uno de nosotros, y que el Señor nos motive a ver la necesidad de otros. En estos días, ayer estaba la hermanita que representa a OEM hablando de naciones y está haciendo un resumen de naciones, y cuando me puse a leer un poco las tarjetas que definen las necesidades de muchas de estas naciones alrededor, y realmente me dio un poquito de impotencia. ¿Sabe por qué me dio un poquito de impotencia? Porque hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad. A veces estamos dedicando tanto tiempo a otras cosas. Quizás no a ser coperos del rey, pero estamos dedicando tanto tiempo a otras cosas. Estamos dedicando tanto tiempo al internet, estamos dedicando tanto tiempo a juegos, estamos dedicando tanto tiempo a entretenimientos que el enemigo trae a nuestra vida para crear distracciones para que nosotros no veamos lo más importante. Nehemías pudo haberse distraído, pudo haberse enajenado con respecto a aquella necesidad y pudo haber dicho: no, esto no es para mí. Pero él se identificó con la necesidad, llorando, ayunando, orando al Dios de los cielos. Hizo duelo por algunos días. Aquí dice la Escritura cómo Nehemías ayuna y ora por varios días. Y en ese ayuno y en esa oración muestra la tristeza por la condición que tenía Israel, la tristeza por la condición que tenía Jerusalén. Y yo creo que nosotros debíamos, al mirar cada uno de estos lugares, comenzar a sentir la tristeza por todas esas vidas, todas esas almas que se están perdiendo y están yendo a un infierno sin el Señor. Estaba leyendo hace un instante unas estadísticas con respecto a la India. La India tiene aproximadamente un poquito más de 1.100 millones de habitantes. ¿Sabe que 1.100 millones de habitantes no tienen juntos? Casi llegan a ese número África y América Latina completo. Llegan a 1.100 millones de habitantes. 1.100 millones de habitantes tiene la India y 1.100 tienen África y América Latina. Es interesante porque el número de cristianos en la India es el mismo aproximadamente del que tienen Chile y Argentina. Cuando hace una sumatoria le da cuenta y se da cuenta de la gran necesidad que hay en ese lugar. Pero cuando se analiza la estadística de América Latina nos damos cuenta de la gran necesidad incluso que hay dentro de nuestro propio continente, aunque hay mucho más necesidad en esa ventana 1040 donde cada día hay menos y cada día se están perdiendo más vidas porque no conocen al Señor.
Si usted mira la estadística de todas estas naciones que hay alrededor nuestro, algunos, muy pocos, pertenecen a América Latina. Algunos son de África, pero la mayoría de ellas están en el sur de Asia. ¿Cuántas tarjeticas hay de la India? Le voy a decir. Pensé que era una por país. Cuando me detengo, yo no sé cuántos de la India, y no es de la India. Cada tarjetica de la India dice la cantidad de millones que tienen esas tribus que no conocen al Señor. Millones y millones y millones. Y cuando hace una sumatoria, son cantidad de vidas que se están yendo al infierno sin Cristo. Y nosotros queremos indagar, queremos preguntar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ante esa necesidad? Nehemías se sienta, llora, hace duelo por algunos días, ayuna y ora delante del Dios de los cielos y le dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, la casa de mi padre, hemos pecado. Interesante es que la oración de Nehemías no es un telegrama que le manda Dios, sino que es una oración continua, es una oración que dice que hago delante de ti, ¿cuándo? Día y noche. Es una oración perseverante. Yo creo que nosotros estamos aquí por un propósito. Yo creo que todos estamos aquí por un propósito y es Dios quien nos ha traído aquí. Y tenemos que ver que, como ayer proponían algunos en solución, yo creo que casi todo el mundo decía que la primera solución es que había que ponerse a orar. Es verdad que hay que ponerse a orar, pero hay que hacer un poquito más que orar. Pero lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que comenzar a orar. No orar un día a la semana, no orar 5 minutos a la semana, no orar 1 minuto al día. ¡Ay, Señor! Me pongo esto para acordarme de estar orando por nuestros hermanos de la iglesia perseguida. A veces voy manejando el carro, siempre pongo mi mano aquí delante, esta la pongo de descanso y pongo esta mi mano adelante y a veces casi siempre me cae delante del campo visual. Y esto es como un recurso memotécnico que tengo para recordarme que tengo que orar por mis hermanos que están sufriendo persecución. Y eso, a veces cuando viajo hacia La Habana, son casi 4 horas, es mirándolo continuamente y orando, aunque orando con los ojos abiertos porque estoy manejando. Pero tenemos que vincularnos, hermanos, y tenemos que sentir. Tenemos que comenzar a sentir la necesidad de toda esa gente. Miren, Cristo vino a este mundo para morir. ¿Cuántos creen que Cristo vino a este mundo para morir por ti? ¿Cuántos creen que Cristo vino a morir por... Cristo vino a morir por mí? Yo no sé si tú lo crees o no, pero Cristo también vino a morir por ti. ¿Cuántos creen eso? Levante la mano. Pero ¿saben qué? Cristo vino a morir por toda esa gente. Cristo amó a esa gente al punto de creer que era necesario y entender que era necesario que Él muriera. Eso hoy es de salvación. ¿Qué estás haciendo con respecto a esto? ¿Qué estás haciendo al saber que millones y millones están yéndose de este mundo, yendo a un infierno? Porque nadie se ha levantado a ir a comenzar a predicarle la palabra del Señor. Nehemías reconoce su falta, su culpa. Reconoce que es la falta y la culpa no de los demás, sino él se incluye dentro de ese pecado nacional. Y lo más lindo es que Nehemías no se excusa. Hoy estuvo hablando el pastor Drew de las excusas que muchas veces ponemos, como aquella gente que estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo? No, yo me casé. Y el otro no, que he comprado una yunta de bueyes. Y el otro no, que los negocios. Todo el mundo tiene sus excusas. Quizás para ti hay otras excusas y tú pudieras decir, bueno, es que soy muy joven, es que no tengo dinero. Y quisiera hablarles del dinero. De eso voy a hablar después, del dinero. El famoso dinero y el famoso apoyo
que muchas veces estamos buscando antes de hacer algo. Y yo tengo la convicción de que si Dios te llama a algo, Él te va a capacitar, pero Él también te va a proveer. Pero muchas veces comenzamos a excusarnos detrás de cosas. Nehemías no comienza a excusarse ni a justificarse, porque la justificación es algo típico del ser humano. Siempre le estamos echando la culpa a Adán, a Dios por la mujer que le había dado, Eva al diablo porque la serpiente la había engañado, y cada uno siempre, y no a su propia capacidad. Nehemías pudo haber dicho, bueno, yo soy el que estoy al lado del mero mero, yo estoy al lado del jefe, yo voy a intervenir, y él no hace eso. ¿Tendría o no tendría cierta influencia Nehemías en el rey? ¿Tendría o no tendría influencia? Pero él no consideró eso. Y eso él se creía incapaz. Él se creía insuficiente. Y yo creo que nosotros, y es una buena perspectiva darnos cuenta de que somos insuficientes, porque cuando nosotros nos damos cuenta que somos insuficientes, es que vamos a buscar la suficiencia, y la suficiencia nuestra tiene que venir del Señor. Y Nehemías lo que hace es ir a Dios y se pone a orar. Y está ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. En vez de justificarse, Nehemías reconoce los errores y faltas. Y es verdad, todas estas naciones han estado equivocadas y muchas de ellas, casi todas, son idólatras. Y algunos son hasta ateas. Y otros son de otro tipo. Pero nosotros tenemos que sentir carga por esa vida. Y tenemos que sentir dolor. Y Nehemías apela a las promesas de Dios. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, sí, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías apela a las promesas de Dios, como nosotros podemos apelar a las promesas de Dios. Cuando Él nos comisionó, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, ¿qué? ¿Qué le dijo? Quédense y disfruten. Regocíjense, hagan fiesta. Eso fue lo que le dijo el Señor. ¿Qué cosa? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere será bautizado, el que no creyere será condenado. Hay un mandamiento y una comisión que está expresada después de una declaración del Señor. En Él está el poder. La evangelización, el discipulado no está condicionado a la capacidad humana o la capacidad ni intelectual ni física del ser humano, sino a vamos a decir, la soberanía y el poder que viene de Dios. No depende de nosotros, depende de Él. Y es por eso que Nehemías, en vez de acudir a confiar en Él, él no confiaba en Él. A confiar en otra persona, bueno, a lo mejor otro de los que está aquí al lado mío me puede ayudar y ponerme, como decimos en Cuba, una palanca con el jefe. ¿Ustedes no usan el término palanca aquí? ¿Una palanca con el jefe para resolver el de eso? No, Nehemías no hace eso. Nehemías va a Dios, que es la fuente del poder. Y nosotros, si vamos a emprender algo para el Señor, sea cual sea la misión que tengamos de Dios, sea cual sea el lugar donde Dios te ha llamado, tienes que partir conectado a la fuente de poder. Que pasa muchas veces que los quieren ir a los lugares y no conectarse a la fuente de poder. Usted que es una laptop, que hay todo el mundo una laptop. Y usted la saca de la fuente de poder. Ahí tengo la laptop mía, funciona fuera de la fuente de poder porque todavía la batería sirve. Hay algunas que tienen que estar conectadas permanente porque las baterías están muy malas. Pero usted se imagina una laptop, la tiene conectada a la fuente de poder, la tiene conectada a la corriente eléctrica y está recargándose mientras usted la saca. Desde el momento que usted la saca, ¿qué pasa con esa laptop? ¿Qué pasa? Comienza a descargarse.
¿Qué pasa con mucha gente? Es que se desconecta de la fuente de poder y comienza a pensar en sus propios recursos. Y la lacto empieza a funcionar por un tiempo. Ahora esa lacto usted le conecta a una memoria. Nosotros le decimos una memoria, un USB. Se lo conecta por una orilla y transfiere información de aquí para allá, de allá para acá. En esa lacto usted pone música para ir oyendo música mientras está trabajando. Y todo eso, ¿qué cosa le está haciendo a la lacto? ¿Qué le está haciendo? Robando la energía. Está tomando de la energía que tiene dentro de la batería y la va descargando poco a poco hasta que llega un momento en que la batería llega a un punto crítico en el cual la lacto, ¿qué pasa? Se apaga. ¿No les ha pasado a usted? ¿No le ha pasado a usted? Se le apagó, se le olvidó recargarlo. Nehemías se dio cuenta, igual que nosotros tenemos que darnos cuenta, que para poder funcionar de una forma correcta, tenemos que estar conectados. Ahora mismo yo pudiera decir al hermano, desconecta el ventilador, él desconecta el ventilador. ¿Cree usted que el ventilador puede funcionar solo? Se va a apagar de forma automática. Nosotros necesitamos estar conectados a la fuente de poder. Nehemías se lo dice a Dios. Tenemos promesas de Dios. Él estará con nosotros todos los días. Él nos ayudará en todas las cosas. Él ha prometido que Él va a dar el fruto a su tiempo. Aunque ha prometido que el que va a sembrar la palabra va a andar, ¿cómo? ¿Cómo va a andar? Irá, ¿cómo? A mí me gusta que la gente diga los versos. Irá andando ¿y qué? Y llorando. El que lleva ¿qué? La preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. En el ministerio, en el servicio a Dios, hay ocasiones en las cuales hay que llorar y se sufre y se padece. Pero va a tener su recompensa a su tiempo. Y esas son promesas que nosotros pudiéramos tener. Y muchas veces nosotros decimos, pero Nehemías le recordó a Dios cada una de las promesas. Señor, yo estoy apelando a ti. Porque tú has prometido que si nosotros nos volvemos a ti, tú vas a responder. Y nosotros tenemos que aprender a apelar a Dios para interceder por esos que se están perdiendo. Y sabemos que Dios va a dar respuesta. Y Nehemías estaba intercediendo por un pueblo que se encontraba tristemente, aunque él estaba reclamando a ellos como un pueblo, era el pueblo de Dios. Muchos de ellos se habían separado tanto de Dios que ya ni confiaban en el Señor. Y Nehemías le dice, ellos son tus siervos, ellos son tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Y apela a la misericordia de Dios, a la compasión de Dios, al amor de Dios. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora Nehemías lo único que quería era la ayuda de Dios. Entonces, después de recibir las malas noticias acerca del estado de los muros de Jerusalén, ¿qué hace Nehemías? Reconoce la santidad de Dios. Dios, tú eres santo. Ahora le pide a Dios, Señor, yo necesito que tú me oigas, yo necesito que tú me escuches. Yo confieso el pecado que hemos cometido contra ti. Y ahora pide ayuda. Yo necesito tu ayuda. Yo no quiero ir solo, yo no quiero ir en mi fuerza, yo no quiero hacer esto por mi propia capacidad. Yo necesito tu ayuda. Hermanos, cuando usted haga cualquier plan, y estamos hablando de misiones, y cuando usted va a planificar cualquier cosa, usted se tiene que identificar con el lugar en el cual Dios lo ha llamado. Y usted tiene que tomar un compromiso de orar e interceder por ese lugar. Porque si Dios le ha puesto una carga por un lugar, involúcrese, investigue, sepa qué está ocurriendo. No para chismear más y decir, no, yo soy el que más sé de lo que está pasando en Chiapas. Sino para que ser aquella persona que tenga la mayor carga para estar orando por Chiapas. Y estoy diciendo Chiapas, puede ser cualquiera de esas tribus. No para expresar esto con una forma de orgullo, sino para cargarse de verdad y estar poniéndose en la brecha y peleando la batalla que le corresponde.
Ahora otra cosa importante que hizo Nehemías y que cada uno de nosotros tenemos que hacer es incluir a Dios en cada uno de los asuntos. Incluye a Dios en tus planes, incluye a Dios en tus preocupaciones, incluye a Dios en aquellas cosas que te están motivando. Eso que tú te sientes motivado, pon a Dios. Déjalo que Él sea el que te ayude, te impulse, te guíe. ¿Saben? Mientras Nehemías estaba haciendo esto, Dios estaba preparando su corazón. Mientras tú te rindes, Dios prepara tu corazón. Y sabe que cuando tú estás haciendo esto, te estás tú echando a un lado. Cuando tú estás dando ese lugar, tú te echas a un lado y le dices, Señor, las riendas son tuyas. ¿Ustedes se han montado alguna vez un coche de caballo? Ustedes no tienen coche de caballo. Bueno, en Cuba usamos, es un carretón, es una carretica, tiene un caballo delante y hay una persona que tiene la rienda. Nosotros le llamamos las riendas. Es como puede ser una soga, una cinta bien fuerte, que va, y con eso se dirige el caballo. ¿Qué pasa? Muchas veces que en la vida nosotros queremos, ¿no es verdad que al ser humano le gusta andar con la rienda en la mano? Usted se ha montado, ¿cuántos de ustedes manejan? ¿Cuántos de ustedes manejan? ¿Manejan carro? ¿Usted se ha montado con otra persona que maneja? ¿Se ha montado al lado de otra persona que maneja? Dígame de verdad qué usted siente cuando usted va al lado de otra persona que maneja. Normalmente todo el mundo hace esto. Yo me agarro, el otro se agarra, casi todo el mundo hace eso. ¿Saben por qué? Porque al ser humano le gusta tener la rienda, el control. No le voy a decir montarse en un barco. Nos gusta tener. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Nehemías cuando está haciendo esto, ¿sabe lo que está haciendo? Le está dando la rienda del caballo al Señor. Le está dando el timón de su carro al Señor. Está confiando en el Señor para todo. Los pilotos cuando se montan en un avión, confían en el avión en el que están montando. ¿Alguna vez usted cree que un piloto se montó? En estos días se cayó un avión en Cuba. ¿Usted cree que el piloto se montó en el avión pensando que el avión se iba a caer? ¿Alguien cree eso? El piloto se monta en el avión. La persona se monta en el carro confiando en el carro. O tú te montas a coger un ride en los muchachos tuvieron un accidente, antier tuvieron un accidente, venían en el camión y un carro impactó el camión. Gracias a Dios no les pasó nada, a nadie le pasó nada. El carro se arruinó, el de la muchacha y todo. Pero ¿cree que esa muchacha o el chofer del camión pensaron que iban a tener un accidente ese día? No. Y eso hace la gente con cosas humanas y materiales. Nosotros tenemos que hacer eso desde el punto de vista espiritual con el Señor. Nosotros tenemos que abandonarnos en las manos del Señor y confiar en Él. Una de las cosas clave a la hora de pensar en misiones es que necesitamos depositar toda nuestra confianza y descansar por completo en el Señor. No depende de nosotros, depende de Dios. Él es quien nos fortalece, Él es quien nos capacita, Él es el que nos va a ayudar. Nehemías hizo eso. Nehemías con esta oración estaba incluyendo a Dios en los planes, lo estaba metiendo en sus preocupaciones, estaba preparando su corazón y le está dando el espacio a Dios para decirle, Dios, aquí estamos. Nosotros no tenemos la solución, necesitamos tu intervención. Si estás pensando en misiones, quizás estás pensando en una cantidad de circunstancias negativas que tienes en tu vida, obstáculos. ¿Sabes qué? No le digas a Dios cuán grandes son tus obstáculos. Como dijo alguien un día, dile a Dios, dile a tus obstáculos cuán grande es tu Dios. Dios es más grande que cualquier obstáculo. Nehemías se da cuenta de eso. No puedo hacer nada, pero tú sí, Señor. Cuán a menudo nosotros volcamos nuestro corazón a Dios y rendimos nuestro corazón delante de Dios, de verdad. Cuán a menudo nosotros hacemos una oración específica, como esta que está haciendo Nehemías. Aquí no habla, vamos a decir, ni superficialmente, ni vamos a decir
ni emocionalmente. Él está haciendo peticiones específicas. Yo creo que cuando usted va a incluir a Dios en su vida, cuando va a incluir a Dios en su ministerio, en lo que Dios va a hacer en su vida, en lo que Dios va a hacer a través de usted, en lo que Dios lo va a llevar al campo misionero, usted tiene que hacerle peticiones a Dios específicas. Y confiar. Y parte de misiones es, hay que actuar en fe. Nehemías iba a tomarse un riesgo grande que no nos toca ahora, lo vamos a ver después. Iba a dar un paso de fe necesario. Nosotros tenemos que aprender a andar de esa forma. ¿Cuántos de los que están aquí, yo no quiero que levante su mano, pero quiero que lo piense, cuántos de los que están aquí han sentido que Dios lo ha llamado a trabajar en misiones? Yo no quiero que me levanten mano, yo quiero que lo piensen. ¿Cuántos de ustedes han sentido que el Señor los está tocando? Mire, ¿sabe qué? Si de aquí sale uno, Dios puede hacer grandes cosas. ¿Sabe que los grandes misioneros, hace años leí la historia de 7 grandes misioneros, uno de ellos llevó el evangelio a Asia, África, a una pila de lugares, empezaron siendo universitarios, todos estaban en una universidad de Inglaterra. En una universidad en Inglaterra, 4 muchachos, hijos de gente adinerada, y estaban, no recuerdo si fue Cambridge o Oxford, una de las dos, y estaban los 4 en el mismo cuarto. Y los 4 se dieron cuenta que eran familias, venían de familias adineradas y de origen cristiano. Bueno, estamos pasando y no estamos orando, y comenzaron a orar 7 minutos con Dios todos los días. Se dieron cuenta que 7 minutos no era suficiente y comenzaron a orar un poquito más y leían la Biblia y oraban, y cuando se dieron cuenta estaban pasando tiempo con el Señor. Leyes, medicina estaban estudiando, la familia tenía planes con ellos y todas esas cosas, y se dieron cuenta al cabo del tiempo, buscando de Dios, que Dios les estaba inclinando el corazón hacia África, hacia Asia. Y tuvieron que renunciar a toda su familia porque la familia los presionó para que nada de eso, y los desheredaron. Ellos estaban en pos de otra herencia mucho más importante. Y empezaron por orar y tomarse la oración en serio y a buscar del Señor. Si alguno de ustedes, Dios está tratando con usted, no sea insensible. Comience a ver en el ejemplo de Nehemías, comience a sensibilizarse con aquellos lugares a los cuales Dios lo está llamando. Comience a investigar, comience a orar, y comience a orar de forma específica. No confíe jamás en recursos que usted pueda lograr o nadie pueda lograr, ni su iglesia pueda lograr. Confíe solo en lo que Dios va a hacer. Porque cuando Dios, vuelvo a decir, llama a un lugar, Él va a abrir las puertas. Eso se dio cuenta en mí. No confíe nunca en su fuerza ni en su preparación. Confíe en el Señor, en aquel que lo ha llamado, que es más que poderoso para hacer la obra. Y la obra que nosotros estamos haciendo, y la obra que vamos a hacer, y la obra que vamos a continuar haciendo después, no es nuestra, es de Él. Es por eso que hay que meterlo a Él y depender solamente de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este ejemplo de Nehemías. Estamos recién comenzando en él. Queremos como Nehemías, Señor, no sentirnos motivados, Señor, o interesados, Señor, en saber, sino en actuar. Y más que eso, en que tú actúes. Prepara y dispón cada uno de nuestros corazones para indagar en ti a qué lugar nos quieres llevar. Pero ayúdanos, Señor, a no confiar jamás en nuestras propias fuerzas, sino a confiar en ti y en la capacitación que solo va a venir de ti. De ti queremos la dirección, de ti queremos la provisión, de ti queremos, Señor, la orientación, de ti queremos, Señor, la guianza para todo. Ayúdanos, Señor, a depender absoluta y completamente, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.